Esa noche, Andrés Villanueva escuchó algo que nunca esperaba escuchar dentro de su propia habitación. El llanto silencioso de una mujer que intentaba con todas sus fuerzas que nadie la oyera. Se detuvo en el umbral de la puerta. La luz cálida de la lámpara iluminaba apenas la figura de Valeria, su empleada doméstica, sentada al borde de la cama con el uniforme puesto, las manos cubriéndole el rostro, los hombros temblando con cada sollozo que trataba de ahogar. Ella no lo había escuchado llegar. No sabía que él estaba ahí, mirándola, sin saber qué hacer, sin entender qué fuerza invisible había doblegado así a una mujer que todos los días llegaba puntual, trabajaba en silencio y jamás pedía nada. Andrés era un hombre acostumbrado a resolver problemas. Había construido un emporio empresarial desde cero. Había atravesado crisis financieras que hundieron a sus competidores. Había tomado decisiones difíciles que otros no se atrevían a tomar. Pero en ese momento, parado en la puerta de su habitación, viendo llorar a Valeria, no supo absolutamente qué hacer. Algo dentro de su pecho se apretó de una manera que no reconocía. Se alejó en silencio, pero no pudo dormir. Si quieres saber qué pasó después, qué descubrió Andrés sobre la vida de Valeria, y cómo esa noche cambió para siempre la historia de esa familia, quédate hasta el final, porque esta historia te va a llegar al alma. Y antes de continuar, suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Ahora dime, tú que estás escuchando esto en este momento, ¿alguna vez viste a alguien llorar en silencio y no supiste cómo ayudarlo? Déjamelo saber en los comentarios. Valeria Mendoza tenía 34 años y llevaba casi 8 meses trabajando en la mansión de los Villanueva. Había llegado recomendada por una agencia, con referencias impecables, con la reputación de ser discreta, eficiente y responsable. Desde el primer día cumplió con todo eso y más. Llegaba antes que cualquier otro empleado. Dejaba cada rincón de esa casa inmensa reluciente, preparaba el desayuno con una precisión que parecía casi artística, y nunca, absolutamente nunca, había dado motivo de queja. Era invisible de la manera en que solo saben serlo las personas que han aprendido a ocupar el menor espacio posible en el mundo. No hablaba de más, no preguntaba lo que no le correspondía. No dejaba rastro de su presencia más allá del trabajo impecable que dejaba a su paso. Andrés y su esposa Camila apenas la conocían más allá de su nombre y de la gratitud cotidiana que le expresaban casi por costumbre. Pero esa noche algo había cambiado. Al día siguiente, Andrés observó a Valeria con una atención diferente. La vio llegar como siempre, puntual, con el uniforme planchado, el cabello recogido. Pero había algo detrás de sus ojos que antes no había notado, o quizás no había querido ver. Una pesadez. Una sombra que no desaparecía aunque ella sonriera cuando él le daba los buenos días. La observó mientras preparaba el desayuno. Sus movimientos eran precisos como siempre, pero había momentos en que se detenía, apenas un segundo, mirando hacia la nada, como si su mente viajara a algún lugar oscuro y tuviera que hacer un esfuerzo consciente para volver. Andrés tomó su café sin decir nada, pero no dejó de mirarla. Esa noche, cuando Valeria ya se había marchado, Andrés le contó a Camila lo que había visto. Camila lo escuchó con esa calma serena que siempre la caracterizaba. Era una mujer intuitiva, de las que sienten las cosas antes de comprenderlas. Asintió despacio y dijo que ella también lo había notado. Que desde hacía semanas, Valeria parecía cargando algo muy pesado. Que a veces, cuando pensaba que nadie la veía, sus ojos se llenaban de lágrimas que nunca terminaban de caer. Los días siguientes, Andrés siguió observando, no de manera intrusiva, sino con esa preocupación genuina que a veces surge en las personas cuando algo que estaba dormido dentro de ellas despierta de golpe. Vio cómo Valeria llegaba cada mañana con ojeras más profundas,
Vio cómo a veces revisaba su teléfono con una angustia contenida y luego lo guardaba rápido, como si tuviera miedo de que alguien notara su desesperación. Vio cómo comía poco durante el almuerzo que ella misma preparaba para el personal, siempre dejando algo en el plato, siempre con la mirada perdida en algún punto que no existía en esa cocina. Un jueves por la tarde, Camila la encontró llorando en el cuarto de plancha. No fue un llanto dramático ni ruidoso. Fue ese llanto quieto, casi silencioso, de alguien que ya lleva tanto tiempo llorando que el cuerpo ha aprendido a hacerlo sin escándalo. Valeria intentó secarse las lágrimas rápido cuando escuchó pasos, pero Camila ya la había visto. No dijo nada inmediatamente. Se acercó despacio, le puso una mano en el hombro con suavidad y simplemente se quedó ahí, de pie, sin preguntar nada, sin exigir nada. Ese gesto simple, ese silencio cargado de humanidad, fue lo que rompió los últimos muros que Valeria tenía levantados. Rompió a llorar de verdad, un llanto profundo, de esos que vienen desde el fondo del estómago, de esos que no tienen forma ni control. Camila la abrazó sin decir una sola palabra, y la dejó llorar todo el tiempo que necesitara. Esa noche, Andrés y Camila se sentaron juntos en la sala, después de que los empleados se habían ido. Hablaron durante mucho tiempo. Estaban preocupados de verdad. No era lástima lo que sentían, sino algo más honesto que eso. Preocupación genuina por una persona que formaba parte de su vida cotidiana y que claramente estaba sufriendo sola. Decidieron hablar con ella, no de manera formal, no con la distancia fría que a veces existe entre empleadores y empleados, sino de persona a persona, con respeto, con cuidado, con la disposición real de escuchar. Al día siguiente, Camila le pidió a Valeria que se sentara con ellos después del almuerzo. Valeria llegó a esa conversación con los ojos bajos y las manos entrelazadas sobre la mesa, tensa como alguien que espera recibir un golpe que no sabe de dónde va a venir. Fue Camila quien habló primero. Le dijo que no estaba en problemas, que no habían notado nada malo en su trabajo, que al contrario. Le dijo que la habían visto triste desde hacía semanas y que simplemente querían saber cómo estaba. Que si había algo que pudieran hacer, querían saberlo. Que no tenía obligación de contarles nada, pero que si quería hablar, ellos estaban ahí para escucharla. Valeria levantó la vista, miró a Camila, miró a Andrés, y en sus ojos ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Se llenaron de lágrimas de una manera diferente a las que habían visto antes. No eran lágrimas de dolor solamente, eran lágrimas de alguien que llevaba muchísimo tiempo sintiéndose completamente sola y que de pronto, sin haberlo buscado, sin haberlo pedido, se encontraba frente a dos personas que genuinamente querían saber cómo estaba. Tardó un momento en hablar. Respiró hondo 2 veces, 3 veces, y entonces comenzó a contar. Su voz era baja y firme al mismo tiempo. La voz de alguien que ha aprendido a narrar el dolor sin derrumbarse, porque derrumbarse es un lujo que ciertas personas no pueden permitirse. Dijo que llevaba casi 4 meses atravesando lo que su médico había llamado una depresión, que había intentado manejarlo sola, que había intentado que no se notara, que había hecho todo lo posible por cumplir con su trabajo sin que su vida personal se filtrara dentro de esa casa, que le daba vergüenza, que sentía que no tenía derecho a estar mal cuando tenía empleo, cuando tenía salud, cuando había personas en el mundo con problemas mucho más grandes que los de ella. Camila le dijo que el dolor no se mide así, que nadie tiene que ganarse el derecho de sufrir, que lo que ella sentía era real y válido, sin importar el tamaño que tuviera comparado con el dolor ajeno. Y entonces Valeria contó el resto. Contó que su esposo se había ido, que una mañana, hace casi 5 meses, sin pelea grande, sin escándalo, sin una conversación larga que al menos le hubiera dado la oportunidad de entender qué había salido mal, simplemente no estaba. Había dejado una nota corta sobre la mesa de la cocina. Decía que necesitaba encontrarse a sí mismo,
que lo sentía, que esperaba que ella pudiera entenderlo algún día. Valeria hizo una pausa larga después de decir eso, como si las palabras todavía tuvieran peso físico después de todos estos meses, y luego dijo, con una voz que apenas temblaba, que lo que más le dolía no era que se hubiera ido, era que se había ido y la había dejado sola con 2 hijos, con Mateo, que tenía 2 años y todavía no entendía por qué su papá no llegaba a cenar, y con Sofía, que tenía 9 años y que entendía demasiado, que hacía preguntas con los ojos que Valeria no sabía cómo responder, que a veces se quedaba dormida abrazada a una foto de los 4 juntos en una Navidad que ya parecía pertenecer a otra vida, y que ahora ella sola tenía que pagar el alquiler, la comida, el colegio de Sofía, los pañales de Mateo, la luz, el agua, el gas, la ropa, las medicinas, sola, con un solo sueldo, sin ayuda, sin red, sin nadie que llegara a casa al final del día y le preguntara cómo había estado. La sala quedó en un silencio absoluto cuando Valeria terminó de hablar. Andrés tenía los ojos fijos en la mesa. Camila tenía la mano sobre la de Valeria y no la había soltado en ningún momento. Afuera, el mundo seguía girando con su ruido habitual, pero dentro de esa sala, en ese momento, algo había cambiado para siempre entre esas 3 personas, y ninguno de los 3 lo sabía todavía. Andrés Villanueva no era un hombre dado a las emociones visibles. Había sido criado bajo la idea de que los sentimientos eran algo que se administraba en privado, como los asuntos financieros delicados, con discreción, con control, sin permitir que nadie viera el proceso interno. Su padre le había enseñado desde pequeño que llorar era una señal de debilidad, que dudar era el primer paso hacia el fracaso, y que el mundo respetaba únicamente a quienes se mantenían firmes sin importar lo que ocurriera por dentro. Durante décadas, Andrés había vivido bajo esa enseñanza. La había aplicado en los negocios, en las crisis, en los momentos difíciles que todo hombre atraviesa aunque pocos admitan. La había aplicado incluso dentro de su matrimonio. Aunque Camila, con su paciencia infinita y su capacidad casi sobrenatural para leer a las personas, había logrado con los años ir abriendo pequeñas grietas en esa armadura que él consideraba necesaria para sobrevivir en el mundo que habitaba. Pero esa tarde, sentado frente a Valeria mientras ella contaba su historia, con esa voz baja y firme que era en sí misma una forma de valentía, Andrés sintió algo que no supo nombrar de inmediato. No era lástima. La lástima tiene algo condescendiente, algo que pone a quien la siente por encima de quien la recibe. Lo que él sintió era diferente. Era una especie de reconocimiento doloroso. La imagen de una mujer cargando sola un peso que no debería cargar sola, y haciéndolo sin quejarse, sin pedir, sin exigir, presentándose cada mañana con el uniforme planchado y una sonrisa que costaba mucho más de lo que parecía. Eso lo golpeó de una manera que no esperaba. Esa noche, después de que Valeria se fue, Andrés y Camila estuvieron sentados en silencio durante un largo rato en la terraza de su casa. Era una de esas noches templadas en que el aire huele a jazmín y la ciudad brilla a lo lejos como si no supiera que hay personas que lloran en silencio dentro de ella. Camila tenía una copa de vino sin tocar entre las manos. Andrés miraba las luces sin verlas realmente. Fue él quien habló primero, y eso ya era en sí mismo algo inusual. Dijo que no podían simplemente seguir como sin nada, que no era posible saber lo que sabían ahora y actuar como si Valeria fuera solo una empleada, más que cumplía su horario y se marchaba. Camila lo miró con esa expresión que él conocía bien, esa mezcla de amor y de orgullo suave que ella reservaba para los momentos en que él hacía o decía algo que confirmaba que debajo de toda esa coraza había un hombre bueno. Ella le dijo que había estado esperando que él dijera eso. Hablaron durante casi 2 horas. Hablaron de Valeria, de sus hijos, de lo que debía significar cargar sola con todo eso, sin tener a nadie con quien compartir,
ni el miedo ni el cansancio. Hablaron también, sin decirlo directamente pero sabiéndolo los dos, de sus propias vidas, de lo afortunados que eran, de todas las cosas que daban por sentadas cada día sin siquiera notarlo, la seguridad, el respaldo, la certeza de que al final del día había alguien del otro lado. Antes de entrar a dormir, Camila dijo algo que se quedó resonando en la mente de Andrés mucho después de que las luces se apagaron. Dijo que a veces las personas más fuertes son las que más necesitan que alguien las vea de verdad. No para salvarlas, solo para que sepan que no están completamente solas. Andrés no respondió, pero tampoco durmió hasta muy tarde. Los días que siguieron fueron diferentes. No hubo grandes gestos ni declaraciones, nada que pudiera incomodar a Valeria ni hacerla sentir que era un objeto de caridad. Andrés y Camila eran personas inteligentes y sensibles, y entendían perfectamente que la dignidad de una persona no se sostiene con lástima, sino con respeto. Lo que cambiaron fueron las cosas pequeñas. Camila empezó a conversar más con Valeria durante las mañanas. No conversaciones profundas ni largas, sino esas charlas cotidianas que construyen confianza sin que nadie lo note. Sobre el clima, sobre una receta, sobre algo que habían visto en las noticias. Conversaciones que le decían a Valeria, sin decirlo con palabras, que era una persona, y no solo una función dentro de esa casa. Andrés, por su parte, hizo algo que al principio le costó más de lo que esperaba. Empezó a preguntar. Cada mañana, cuando Valeria le llevaba el café, le preguntaba cómo había dormido. Una pregunta simple, casi trivial, pero que en boca de alguien como él tenía un peso diferente. La primera vez que le preguntó, Valeria lo miró con una expresión levemente sorprendida, como si la pregunta fuera en un idioma que reconocía, pero que no esperaba escuchar de él. Respondió que bien, gracias. Pero había algo en sus ojos que era diferente a la nada que había antes. Un lunes por la mañana, casi 10 días después de aquella conversación en la sala, Camila llamó a Valeria a su estudio. Le dijo que había hablado con una psicóloga de confianza, una mujer a la que ella conocía desde hacía años, especializada precisamente en situaciones de duelo emocional, y en lo que los médicos llaman depresión reactiva. Le dijo que había coordinado una cita para la semana siguiente, que los honorarios estaban cubiertos, que no era un préstamo ni una deducción de su sueldo, que era simplemente algo que querían hacer porque les importaba su bienestar. Valeria abrió la boca para decir algo que sonaba a negativa. Camila levantó suavemente una mano. Le dijo que entendía perfectamente si prefería no ir, que la decisión era completamente suya, pero que si en algún lugar de su interior había, aunque fuera una pequeña parte que quería intentarlo, que le diera esa oportunidad a esa parte de sí misma, que sus hijos la necesitaban entera, y que ella también merecía estar entera, no solo para ellos, sino para sí misma. Hubo un silencio largo. Valeria miraba sus propias manos sobre la mesa. Eran manos que conocían el trabajo, manos que habían sostenido a sus hijos, que habían firmado facturas, que habían apretado el teléfono esperando un mensaje que nunca llegaba. Manos que cargaban demasiado sin que nadie las viera cargarlo. Levantó la vista y asintió despacio. Solo eso, un asentimiento pequeño, casi tímido. Pero en ese gesto había algo que pesaba mucho. La decisión de una mujer de permitirse recibir ayuda, que para ciertas personas es el acto de valentía más difícil de todos. Camila sonrió. Le apretó la mano una vez y no dijo nada más. Esa tarde, cuando Andrés llegó del trabajo y Camila le contó lo que había pasado, él no dijo mucho. Asintió. Se sirvió un vaso de agua. Y luego, en un gesto que Camila interpretó perfectamente aunque él no lo explicó, fue a la cocina donde Valeria todavía terminaba de ordenar. Y le dijo simplemente que se fuera temprano si quería. Que ya era tarde y que todo podía esperar hasta mañana. Valeria lo miró un momento. Luego dijo que gracias, señor Andrés, con esa voz baja que él ya había aprendido a escuchar de otra manera.
Esa noche, mientras recogía sus cosas para salir, Valeria se detuvo un momento en el pasillo. Había algo diferente en esa casa que no supo exactamente nombrar. No era nada físico ni visible. Era algo en el aire, algo en la manera en que las luces caían sobre los muebles, algo en el silencio que ya no se sentía tan frío como antes. Era la primera vez en mucho tiempo que salía de ahí sin ese peso aplastante en el pecho que la había acompañado cada noche durante meses. No había desaparecido. Todavía estaba ahí, pero era un poco más liviano. Y a veces, en ciertas etapas de la vida, un poco más liviano es exactamente suficiente para seguir caminando. La primera cita con la psicóloga fue un martes por la tarde. Valeria llegó al consultorio con 10 minutos de anticipación, como llegaba a todos los lugares, porque la puntualidad era una de esas cosas que había convertido en escudo. Si llegabas a tiempo, nadie podía decir que fallabas. Si cumplías con el horario, el mundo tenía menos razones para señalarte. Era una lógica pequeña y silenciosa que había construido sola a lo largo de años sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. Se sentó en la sala de espera con el bolso sobre las rodillas y miró alrededor sin ver realmente nada. Había una planta en el rincón, cuadros con colores suaves en las paredes, una música instrumental apenas audible que parecía diseñada específicamente para decirle al cuerpo que podía bajar la guardia. Valeria no bajó la guardia. Todavía no sabía cómo hacer eso en un lugar desconocido. La psicóloga se llamaba Isabel. Tenía unos 50 años, cabello gris cortado con elegancia, y una manera de mirar que no incomodaba sino que acompañaba. Le dio la mano con firmeza cuando la saludó. Le indicó el sillón más cómodo del consultorio, y no empezó la sesión con preguntas, sino con silencio. Un silencio tranquilo, sin presión, que le decía a Valeria que no había apuro, que no había nada que demostrar, que ese espacio era suyo para hacer con él lo que necesitara. Valeria habló poco esa primera vez. Contó lo básico, el nombre de sus hijos, su trabajo, el hecho de que su esposo se había ido. Lo dijo con esa voz plana que usaba cuando quería que las palabras no le dolieran mientras las decía. Isabel la escuchó sin interrumpir, sin anotar nada en ese momento, solo mirándola con esa atención que no juzgaba. Al final de la sesión, Isabel le dijo una sola cosa que Valeria no esperaba. Le dijo que lo que más le había llamado la atención no era lo que había contado, sino la manera en que lo había contado, con una precisión casi clínica, como si estuviera describiendo la vida de otra persona. Le preguntó si era consciente de eso. Valeria no respondió de inmediato. Miró sus manos. Luego dijo que supongo que sí, que era más fácil así. Isabel asintió despacio y dijo que lo entendía perfectamente, y que ese era exactamente el lugar desde donde iban a empezar a trabajar. Valeria salió del consultorio con algo extraño en el pecho. No era alivio todavía. Era algo más parecido a la sensación de haber abierto una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada con llave y asomarse apenas al umbral sin saber todavía qué había del otro lado. Incómodo, pero necesario. En la casa de los Villanueva, mientras tanto, la vida seguía con su ritmo habitual en la superficie. Andrés tenía reuniones importantes esa semana, negociaciones que llevaban meses cocinándose y que requerían toda su atención. Camila coordinaba un proyecto social que dirigía desde hacía 3 años, relacionado con educación en comunidades vulnerables. Los dos llevaban vidas llenas, agendas apretadas, compromisos que se superponían. Pero ninguno de los dos había dejado de pensar en Valeria. Fue Andrés quien hizo algo que Camila no esperaba. Un miércoles por la mañana, antes de salir hacia su oficina, llamó a su contador de confianza. Le pidió que revisara la estructura de compensación del personal doméstico de la casa. Quería saber si los sueldos estaban a nivel del mercado o por debajo. El contador le respondió esa misma tarde con números que Andrés leyó 2 veces antes de guardar el teléfono. Estaban bien, pero podían estar mejor. Mucho mejor.
considerando todo. Esa noche le contó a Camila lo que había hecho. Ella lo miró con esa expresión suya que él ya conocía y le preguntó qué estaba pensando. Andrés dijo que estaba pensando en que había personas que trabajaban todos los días dentro de su casa y que probablemente nunca le habían dedicado el mismo nivel de atención estratégica que le dedicaban a cualquier otro activo de su empresa. Camila dijo que eso era exactamente así y que le alegraba que él lo estuviera viendo. No hablaron de cifras concretas esa noche, pero los dos sabían que algo estaba moviéndose. La segunda sesión con Isabel fue diferente. Valeria llegó con menos rigidez en los hombros, aunque todavía no lo notaba conscientemente. Isabel le había pedido que durante la semana intentara hacer una sola cosa: escribir cada noche, aunque fueran 3 líneas, lo que había sentido durante el día. No lo que había hecho, lo que había sentido. Valeria había intentado hacerlo. Los primeros 2 días había abierto el cuaderno y lo había cerrado sin escribir nada. El tercer día había escrito una sola palabra: cansada. El cuarto día había escrito: cansada y sola, pero los niños están bien. El quinto día había escrito 3 oraciones completas que luego había tachado porque le parecieron demasiado. Se lo contó a Isabel exactamente así, con los mismos detalles, incluyendo las tachaduras. Isabel sonrió levemente y le dijo que lo que había tachado era probablemente lo más importante que había escrito en toda la semana. Valeria la miró sin entender del todo. Isabel le explicó que tachar no era borrar, que el pensamiento ya existía antes de la tachadura, que la decisión de tachar era en sí misma información valiosa sobre los límites que ella misma se ponía para sentir. Le preguntó si podía recordar qué había escrito antes de tacharlo. Hubo un silencio largo. Luego Valeria dijo, con esa voz baja que Isabel ya reconocía como la voz de la verdad sin filtro, que había escrito que a veces sentía que si desaparecía, nadie se daría cuenta, que sus hijos la necesitaban, pero que eso era diferente a ser vista, que podía estar en medio de una habitación llena de personas y sentirse completamente invisible. Isabel no reaccionó con alarma ni con dramatismo. Le preguntó con calma cuánto tiempo llevaba sintiéndose así. Valeria pensó un momento y dijo que no sabía exactamente, que quizás desde antes de que su esposo se fuera, que quizás él se había ido precisamente porque ella ya llevaba tiempo sintiéndose invisible, incluso dentro de su propio matrimonio, y no había sabido cómo pedirle al mundo que la viera de otra manera. Esa respuesta la sorprendió a ella misma mientras la decía. Isabel le dijo que acababa de hacer algo muy difícil y muy valioso al mismo tiempo. Había mirado hacia adentro sin culparse ni defenderse, solo observando. Le dijo que eso no era poco, que para muchas personas eso tomaba meses de trabajo y que ella lo había hecho en 2 semanas. Valeria salió de esa sesión con los ojos ligeramente rojos, pero con algo diferente en la manera de caminar. No era alegría, todavía no, pero era algo parecido a la sensación de que el piso bajo sus pies era un poco más firme que la semana anterior. Esa tarde, al llegar a la casa de los Villanueva, Camila la recibió en la cocina con una taza de té ya preparada sobre la mesa. No dijo nada sobre la cita ni preguntó nada. Solo dijo que había hecho un té de manzanilla con canela porque hacía frío y que había dejado una taza para ella también. Valeria se sentó, tomó la taza entre las manos, sintió el calor a través de la cerámica y por primera vez en muchos meses no tuvo que luchar contra las lágrimas mientras tomaba algo caliente en una cocina que no era la suya, pero que ese día, por alguna razón que no supo explicar, se sentía menos ajena que de costumbre. Afuera empezaba a llover. Adentro, el té humeaba despacio. Y Valeria, por un momento muy breve pero muy real, simplemente estuvo ahí, sin cargar nada. Sin pensar en el alquiler, ni en los niños, ni en el hombre que se había ido. Solo ahí, con el calor entre las manos y la lluvia afuera, y una mujer sentada al otro lado de la mesa que no le pedía nada. Solo estar. El viernes de esa semana
Andrés llegó a casa más temprano de lo habitual. No era algo que ocurriera con frecuencia. Su jornada laboral rara vez terminaba antes de las 8 de la noche. Y había semanas enteras en que Camila y él apenas se cruzaban más que en el desayuno y en esos 30 minutos antes de dormir que los dos trataban de proteger como territorio sagrado dentro de la vorágine de sus vidas. Pero ese viernes hubo una cancelación de última hora en su agenda y Andrés tomó la decisión, casi sin pensarlo, de no llenar ese espacio con otra reunión. Llegó a las 6:30 de la tarde. La casa tenía esa luz dorada de las tardes de otoño que entraba oblicua por los ventanales del salón principal. Escuchó voces antes de ver a nadie. Voces pequeñas, infantiles, mezcladas con una risa que tardó un segundo en reconocer, porque era una risa que no había escuchado antes en esa casa. Era la risa de Valeria. Se detuvo en el umbral del salón sin hacer ruido. Lo que vio lo dejó quieto de una manera que no esperaba. Valeria estaba sentada en el suelo de la sala, con el uniforme puesto pero el delantal doblado sobre el sofá, rodeada por sus 2 hijos. Mateo, el pequeño de 2 años, estaba trepado sobre sus piernas con esa confianza absoluta que tienen los niños pequeños con sus madres, como si ese cuerpo fuera el lugar más seguro del universo. Sofía, la mayor, estaba de rodillas frente a ella con un cuaderno abierto, explicándole algo con mucha seriedad y muchos gestos, y Valeria la escuchaba con una atención total, asintiendo, preguntando, riéndose de algo que la niña decía. Camila estaba sentada en el sofá detrás de ellos, con una sonrisa tranquila, tomando su té, observando la escena con esa calma suya que siempre parecía contener algo más profundo que la simple quietud. Andrés no entró de inmediato. Se quedó ahí un momento, en el umbral, mirando. Había algo en esa imagen que no sabía nombrar exactamente, pero que lo afectó de una manera física, casi tangible. Era el contraste, quizás. La imagen de esa mujer que había visto llorar en silencio semanas atrás, doblada sobre sí misma con el peso de todo lo que cargaba. Y esta mujer de ahora, sentada en el suelo de su sala, riéndose con sus hijos con una risa genuina que venía de adentro. No era una transformación completa. Andrés era lo suficientemente inteligente para saber que la depresión no desaparece en 3 semanas, y que lo que veía era un momento, no una resolución, pero era un momento real. Y eso importaba. Entró al salón sin hacer ruido. Mateo lo vio primero y lo señaló con un dedo gordo y seguro, como hacen los niños de 2 años cuando descubren algo nuevo en su entorno. Valeria levantó la vista y la expresión de su cara cambió de inmediato, no con incomodidad, sino con esa ligera tensión de alguien que no está completamente seguro de si lo que está haciendo está bien o no. Andrés la tranquilizó antes de que dijera nada. Le dijo que no se moviera, que llegó antes porque se canceló una reunión, que no había ningún problema. Luego miró a Sofía y le preguntó cómo se llamaba. La niña lo miró con esa evaluación directa e implacable que tienen los niños de 9 años, que todavía no han aprendido a disimular el juicio detrás de la cortesía. Lo midió durante un segundo completo. Luego dijo su nombre con una voz clara y firme. Y agregó que estaba explicándole a su mamá un problema de fracciones porque a su mamá no le gustaban las matemáticas. Valeria se rió con un leve rubor en las mejillas y dijo que eso no era exactamente así. Sofía la miró con una expresión que decía claramente que sí era exactamente así. Andrés se rió. Fue una risa corta, genuina, de esas que llegan antes de que uno pueda decidir si quiere reírse o no. Se agachó levemente hacia Sofía y le dijo que a él tampoco le habían gustado las fracciones cuando tenía su edad, pero que luego resultaron ser bastante útiles. La niña lo consideró seriamente y dijo que esperaba que tuviera razón, porque ella todavía no les veía la utilidad. Camila observaba todo esto desde el sofá, con esa sonrisa suya que lo decía todo sin decir nada. Andrés se incorporó, saludó a Camila con un beso en la frente y subió a cambiarse. Pero mientras subía las escaleras,
Algo seguía moviéndose dentro de él de una manera que no podía ignorar. Esa noche, después de que Valeria se fue con sus hijos, Andrés y Camila tuvieron una de esas conversaciones que ocurren pocas veces en un matrimonio largo, pero que cuando ocurren definen algo importante. Se sentaron en la terraza como aquella primera noche, pero el ambiente era diferente, menos pesado, más claro. Andrés habló primero. Dijo que había estado pensando mucho en las últimas semanas, que ver a Valeria ese día en la sala con sus hijos le había confirmado algo que ya estaba tomando forma en su cabeza desde hacía días, que quería hacer algo concreto. No solo el aumento de sueldo que ya había decidido, sino algo más estructurado. Camila lo dejó hablar sin interrumpir. Él explicó que tenía una fundación que llevaba años operando casi en piloto automático, destinada nominalmente al apoyo de familias vulnerables, pero que en la práctica había perdido foco y dirección. Que había estado pensando en reestructurarla con un objetivo más específico: apoyo real y sostenido a madres solas en situación de vulnerabilidad económica y emocional. No con limosnas, sino con herramientas. Acompañamiento psicológico, capacitación laboral, apoyo escolar para los hijos, microcréditos para quienes quisieran emprender. Camila lo escuchó hasta el final. Luego dijo una sola cosa. Dijo que llevaba 3 años esperando que él mirara esa fundación con esos ojos. Andrés la miró. Ella sonrió. Y en ese intercambio había algo que no necesitaba más palabras. Lo que ninguno de los dos dijo esa noche, pero que los dos sabían, era que Valeria no había solo conmovido sus corazones. Había abierto una ventana hacia algo que ya existía dentro de ellos, pero que necesitaba una historia concreta, un rostro real, para activarse de verdad. Así funcionan ciertas cosas en la vida. No las grandes ideas abstractas, sino las personas específicas con nombres y hijos y cuadernos de fracciones y risas que uno no esperaba escuchar en el propio salón de su casa. Al día siguiente, sábado por la mañana, Andrés llamó a su abogado. Luego, llamó a la directora ejecutiva de la fundación. Luego se sentó con Camila durante 2 horas con papeles sobre la mesa y empezaron a diseñar algo que todavía no tenía nombre definitivo, pero que ya tenía dirección. Esa misma mañana, en un departamento pequeño a 20 minutos de distancia, Valeria despertó antes que sus hijos. Se quedó un momento en la cama mirando el techo, como hacía todos los días. Esperó el peso habitual que la aplastaba cada mañana desde hacía meses. Ese primer pensamiento oscuro que llegaba antes que cualquier otro. Ese día llegó más tarde. Y era un poco más pequeño que el día anterior. Sofía entró al cuarto descalza con el pelo revuelto y se trepó a la cama sin pedir permiso, como hacía siempre. Y se acomodó pegada a su lado con esa naturalidad absoluta de los hijos que todavía no saben que el mundo puede ser un lugar difícil. Mateo lo siguió desde su cuarto, con pasos torpes y ruidosos, y se aferró al borde de la cama, reclamando su lugar con la urgencia total de sus 2 años de vida. Valeria los abrazó a los dos. Cerró los ojos un momento. Todavía había mucho por resolver. El alquiler del mes siguiente. Los zapatos de Sofía que ya le quedaban chicos. La consulta médica de Mateo que había postergado 3 veces. El vacío del otro lado de la cama que a veces en la madrugada todavía dolía de una manera que no tenía nombre exacto. Todo eso seguía ahí, pero en este momento, con los dos pegados a ella y la luz de la mañana entrando por la ventana, Valeria respiró hondo y pensó algo que hacía meses no pensaba. Que iba a estar bien. No hoy necesariamente, no todo al mismo tiempo, pero iba a estar bien. Y por ahora, eso era suficiente. La tercera semana de sesiones con Isabel trajo consigo algo que Valeria no esperaba. El momento en que las palabras dejaron de alcanzar. No fue dramático. No hubo llanto ni silencio incómodo ni ninguna de esas escenas que uno imagina cuando piensa en una consulta psicológica. Fue algo más sutil y más profundo al mismo tiempo. Isabel le había pedido que hablara de su esposo, no del hecho de que se había ido, sino de él como persona. De cómo era.
de lo que había amado en él al principio, de los momentos buenos que existieron antes de que todo empezara a deshacerse. Valeria intentó hablar. Abrió la boca varias veces, y cada vez que estaba a punto de empezar, algo dentro de ella se cerraba como una puerta que tiene el seguro puesto desde adentro. No era que no quisiera hablar. Era que en algún lugar del camino había aprendido a no tocar esa parte de su historia, porque tocarla significaba admitir que había amado de verdad, que había creído de verdad, que había construido algo que consideraba sólido y que resultó ser mucho más frágil de lo que parecía. Y admitir eso dolía de una manera diferente al dolor del abandono. Era un dolor más íntimo, más propio, más difícil de sostener. Isabel no la presionó. Le dijo que estaba bien, que no todo tenía que abrirse al mismo tiempo, que la mente tiene sus propios tiempos y que forzarlos no sirve de nada. Le dijo que lo que acababa de pasar, ese cierre, esa puerta con seguro, era en sí mismo información valiosa. Le preguntó si podía decirle una sola cosa, solo una, que recordara de los primeros tiempos con él. Sin contexto, sin explicación, solo una imagen o una sensación. Valeria pensó durante un momento largo. Luego dijo que recordaba sus manos, que tenía manos grandes y que cuando la tomaba de la mano en la calle, ella sentía que el mundo era un poco menos intimidante, que eso había sido lo primero que había notado de él, sus manos y la manera en que la hacían sentir segura. Se quedó callada después de decir eso. Isabel tampoco dijo nada por un momento. Luego le dijo suavemente que eso que acababa de describir no era una debilidad. Era la prueba de que ella había amado bien, que había amado con confianza y con apertura y con la valentía que requiere entregarse de verdad a otra persona. Y que el hecho de que eso no hubiera resultado como esperaba no convertía ese amor en un error. Solo lo convertía en una parte de su historia. Una parte dolorosa, sí, pero parte de ella al fin. Valeria salió de esa sesión caminando más despacio que de costumbre. No porque estuviera mal, sino porque algo dentro de ella necesitaba tiempo para acomodarse. Como cuando reordenas los muebles de una habitación, y durante los primeros días caminas con cuidado porque el espacio todavía no es completamente familiar, aunque sea el mismo espacio de siempre. En la casa de los Villanueva, ese lunes trajo novedades que Valeria no esperaba. Camila la llamó a su estudio a media mañana. Sobre el escritorio había papeles ordenados y una carpeta azul que Valeria no reconoció. Camila le indicó que se sentara y empezó a hablar con esa claridad directa que la caracterizaba cuando tenía algo importante que decir. Le explicó que ella y Andrés habían tomado algunas decisiones. Le dijo primero que a partir del mes siguiente su sueldo iba a aumentar. No un ajuste menor, sino un aumento real y significativo, acorde con la responsabilidad y la calidad de su trabajo, y con lo que debería haber estado ganando desde hacía tiempo. Que eso no era un favor ni una limosna. Era una corrección de algo que debió haberse hecho antes y que por razones que no tenían buena justificación no se había hecho. Valeria abrió la boca. Camila continuó antes de que pudiera decir nada. Le dijo que además habían coordinado con una institución educativa para que Sofía tuviera acceso a un programa de apoyo escolar extracurricular sin costo, 2 veces por semana, con transporte incluido. Que habían hablado con un pediatra de confianza para que Mateo tuviera sus controles al día. Y que la cobertura médica que hasta ahora incluía el contrato de trabajo iba a ampliarse para cubrir también a sus hijos. Valeria estaba quieta, completamente quieta, con las manos sobre las rodillas y los ojos fijos en Camila, con una expresión que no era exactamente ninguna emoción conocida, sino todas al mismo tiempo. Camila le dijo que sabía que probablemente quería decir que no era necesario, que ya podía ver en su cara la frase formándose, y que le pedía que antes de decirla se permitiera un momento para simplemente recibir, que había personas que daban con facilidad,
pero que recibir les costaba el doble, que recibir ayuda no reducía a nadie, que aceptar el apoyo de otras personas cuando uno lo necesita no era una señal de debilidad, sino de inteligencia emocional y de amor propio. Valeria no dijo nada. Asintió una vez, despacio. Luego dijo gracias con una voz que era apenas un hilo, pero que tenía dentro de ella todo el peso del mundo. Camila le dijo que no tenía nada que agradecer, que era lo correcto, y que si en algún momento necesitaba hablar de cualquier cosa, lo que fuera, la puerta de ese estudio siempre estaba abierta. Esa tarde, cuando Andrés llegó del trabajo, encontró a Valeria terminando de preparar la cena, con una energía diferente, no eufórica ni exagerada, simplemente más presente, como si hubiera algo en ella que había vuelto a encenderse, una luz pequeña, pero estable que antes no estaba. Le dijo buenas noches, y él respondió lo mismo. Luego, casi de pasada, le preguntó cómo estaban los niños. Valeria lo miró un momento antes de responder. Le dijo que estaban bien, que Sofía había llegado muy contenta del colegio porque le había ido bien en un examen de ciencias, que Mateo había dicho una palabra nueva esa mañana. Andrés le preguntó qué palabra. Valeria sonrió. Dijo que había señalado la ventana y había dicho luna. Que era la primera vez que decía esa palabra y que ella había tenido que salir al balcón un momento porque no quería que él la viera llorar de alegría. Andrés asintió despacio y dijo que luna era una buena primera palabra. Valeria dijo que sí, que era una muy buena primera palabra. Hubo un silencio breve entre los dos. De esos silencios que no incomodan, sino que dicen algo que las palabras no saben decir igual de bien. Luego Andrés entró al salón, y Valeria volvió a la cena, y la vida continuó con su ritmo normal. Pero algo había cambiado de manera permanente en ese intercambio simple, en esa conversación de 30 segundos sobre una palabra que un niño de 2 años había dicho mirando el cielo. Semanas después, una noche en que Valeria acostó a sus hijos y se quedó sentada en el pequeño balcón de su departamento con una taza de té entre las manos, miró hacia arriba casi sin pensarlo. La luna estaba ahí, redonda y clara sobre los techos de la ciudad. Pensó en Mateo diciéndola por primera vez con su voz pequeña y segura. Pensó en Sofía con su cuaderno de fracciones y su seriedad de 9 años, que a veces la hacía parecer mucho más vieja de lo que era. Pensó en Isabel y en las puertas que estaban aprendiéndose a abrir despacio. Pensó en Camila y en el té de manzanilla con canela un día de lluvia. Pensó en Andrés preguntando cómo habían dormido con esa torpeza sincera de alguien que no está acostumbrado a preguntar pero que está aprendiendo. Y pensó en ella misma, en la mujer que había llegado a esa casa hace meses cargando un peso invisible que creía que nadie iba a notar. En la mujer que lloraba en silencio, porque llorar en silencio era la única forma que conocía de no molestar a nadie con su dolor. Esa mujer seguía siendo ella. Pero ya no era solamente ella, ahora era también la mujer que había aprendido que pedir ayuda no te hace pequeña, que recibir cuidado no te hace deudora, que hay personas en el mundo que te ven de verdad, no porque tengan la obligación de verte, sino porque eligen hacerlo, y que eso, cuando ocurre, cambia algo dentro de ti que no vuelve a ser exactamente igual. Tomó el último sorbo de té. La luna seguía ahí. Sonrió hacia ella sin saber muy bien por qué. O quizás sí sabía. Quizás era simplemente eso. El alivio quieto de una mujer que por fin, después de mucho tiempo, se sentía un poco menos sola bajo el mismo cielo de siempre. Y con eso, querida persona que llegó hasta aquí, quiero decirte algo directamente. Si en este momento estás cargando algo en silencio, si estás siendo fuerte para todos pero por dentro sientes que se te acaba la fuerza, si llevas semanas o meses sonriendo hacia afuera mientras por dentro algo se apaga despacio, esta historia fue también para ti. No estás solo, no estás sola. Pedir ayuda no te hace débil, te hace humano. Y a veces la vida nos pone en el camino personas que eligen vernos de verdad, justo cuando más lo necesitamos.
Gracias por quedarte hasta el final. Esta historia no existiría sin ti que la escuchas.